Hola, buenas tardes. Yo me llamo Mamadou Kheraba Dramé y he nacido en el sur de Senegal, Casamance, a Ziguinchor. Y por vez primera estamos presentando una obra africana que nos ha venido a través de relatos ancestrales. La ópera que tenemos se llama Barana. Barana, que significa allí llega el trabajo, porque siempre he creído que el trabajo es la base de todo. El trabajo es lo que construye, ¿no? El trabajo es fundamental por cualquier sociedad, por cualquier ser. Baraná en sí es una palabra mandinga, egipcia, que significa ahora llega el trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo, el gran trabajo, el primer trabajo, que es el primero de levantar una civilización. O sea, la misma negritud generó a lo largo del tiempo varios sectores que se asentaron, y esos varios sectores, después de muchas turbulencias, discusiones, conflictos, guerras, han llegado a la conclusión de que tenían que unirse. Y su unión es el momento en que se desencadenó todo este trabajo que hoy hemos podido recibir por toda la universalidad. Se trataba justamente de levantar la civilización de ellos, que es la civilización kemitana, la civilización egipcia más conocida, ¿no? La ópera se trata del viaje iniciático de un niño que se le tiene que enseñar. No es en cualquier niño, es un príncipe. Entonces se le enseña cuáles son los componentes de su sociedad, en que él está llamado para erigir sobre ellos y dirigirles en el buen caminamiento. Yanko es el que caracteriza el impeso de la nación egipcia, del antiguo Egipto. Yanko es un príncipe que nació en la casa real. Su padre se llama Namer. Namer Menna. Tiene dos nombres. Namer es un nombre guerrero. Menna significa el primero, el único, o Dios. Dio nacimiento a un hijo y lo nombró Yanko. Yanko significa orgullo en nuestra lengua. Y este mismo Yanko es el protagonista de nuestra historia. Tiene como lo que podemos comparar como un calvario de vida, porque son momentos cíclicos que el niño tiene que iniciar, conocer las importancias, por ejemplo, de los oficios que están en el entorno de su país. El niño tiene que aprender cuál es el oficio de un numo. Un numo significa un trabajador del mar, el que trabaja con el mar, el que es pescador, el que hace el transporte a través del río, del mar, sobre las aguas, el que hace el transporte sobre las aguas. Puede ser también, representan también la fuerza naval en la antigüedad, ¿no? Y también se tiene que iniciar en las letras sagradas, porque las primeras escrituras hablaban la lengua de los dioses. El príncipe tenía que conocer todo eso. Yanko tiene que ser, pescador. Yanko tiene que ser herrero. Yanko tiene que ser ramadero. Yanko tiene que ser cazador. Yanko tiene que ser guerrero. Yanko tiene que ser sacerdote. Yanko tiene que ser saber de medicina. Mago por excelencia, porque él es el guardián de la magia sobre la tierra. La magia participó en la construcción de muchos de los edificios. La magia, con el verbo, el milagro se hacía. Acaricia la tierra, la tierra le da sus frutos y él enseña a sus habitantes cuál es la importancia de las frutas que hemos recogido de la tierra. Eso puede ser las plantas como los minerales.
Bueno, la obra que presentamos está dividida en 3 etapas, ¿no? Como para explicar lo que es la formación del niño. Se forma en un instituto de conocimiento, en lo cual se tiene una formación de como 10 años. Y luego sale de ahí con 18, 19 años y va en la academia militar. Y entonces hace una academia militar y luego sale de la academia militar, pues va a la fase política. ¿Vale? Eso es lo que la programación que tenían con Janco. Entonces Janco se va encontrando en todas esas 3 etapas las cosas que le marcan para dejarle claro lo que es la importancia de lo que será su futura función. Entonces allí aprende lo que es la valía, aprende lo que es el honor, aprende lo que es el endurecimiento, aprende lo que es la amistad, aprende lo que es la fraternidad y comprende lo que significa el arte, comprende lo que es las ciencias, la arquitectura, la medicina, y va con todos esos conocimientos. Y luego, una vez que ha cumplido su misión, entonces es nombrado para servir a su pueblo. Entonces, este Janco es importante por lo que es la universalidad, porque bajo de su reino, toda la sociedad se movilizó bajo del mismo cielo. Y pues Janco tiene que ir a conocer a todos esos y juntarles. Y una vez juntarles a todos y para empezar a desencadenar lo que es el gran trabajo, que es como le hemos llamado a esta ópera, que es, allí llega el gran trabajo, para contribuir cada uno con lo que le toca hacer como aportación en la universalidad. Baraná es la primera historia épica universal.